Las preguntas que hemos seleccionado de cardiología son las que creemos que son más complicadas de entender, sobre todo por mecanismos fisiopatológicos, y las que son más importantes para el examen. Comenzamos con la pregunta número 1. Sobre la fisiopatología del segundo ruido es un tema muy importante para el examen y debéis conocer con detalle. Lo que debéis recordar es que el primer ruido, como sabéis, es el cierre de la válvula mitral y la válvula tricúspide, y son las que nos marcan el inicio de la sístole. Por su parte, el segundo ruido viene determinado por el cierre aórtico y pulmonar, y son los que dan comienzo a la diástole. Importante para el MIR es el segundo ruido. El primer ruido no nos lo han preguntado nunca, pero el segundo ruido sí es importante. Lo que debéis saber es que se suele decir que la válvula aórtica es muy vaga, porque se abre más tarde y se cierra más pronto. ¿Por qué se abre más tarde? Pues es lógico, porque el ventrículo izquierdo tiene que generar mucha más presión, hasta 120 o incluso más milímetros de mercurio, para poder abrir la válvula aórtica, mientras que el ventrículo derecho, con generar 20 o 25 milímetros de mercurio, lo abre. Además, cuando el ventrículo izquierdo acaba su sístole y se empieza a relajar, la presión de la aorta enseguida supera la del ventrículo y por eso la válvula aórtica se cierra antes. Esto, en condiciones fisiológicas, nosotros lo podemos oír, que se cierre antes lo aórtico que lo pulmonar. ¿Cuándo? Pues cuando de manera fisiológica nosotros alargamos la sístole del ventrículo derecho y por tanto el cierre pulmonar se retrasa un poco. ¿Cómo hacemos esto? Con la inspiración. Al inspirar, lo que ocurre es que aumentamos el retorno venoso a las cavidades derechas porque hacemos presión negativa dentro del tórax. Con esto vuelve mucha sangre hacia las cavidades derechas, el ventrículo derecho tiene que hacer una sístole más larga y por tanto su diástole vendrá más tarde y se cierra más tarde la válvula pulmonar. Ese es el que llamamos desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, que es un retraso del cierre pulmonar con la inspiración. ¿Qué patologías tiene el segundo ruido y qué hace un desdoblamiento que no es fisiológico y por tanto es patológico? Pues serían todas aquellas situaciones en las cuales se retrasara mucho el cierre pulmonar, es decir, sería aumentar ese desdoblamiento fisiológico, o por el contrario, que se cierre más tarde lo aórtico que lo pulmonar. Vamos a empezar por el primer caso, la exageración del cierre pulmonar retrasado, es decir, es algo patológico, no es fisiológico que el segundo ruido se desdoble en circunstancias que no sean la inspiración. ¿Cuándo ocurre esto? Pues si lo pensamos, podrían ser situaciones que nos acercaran el cierre aórtico, pero eso es poco importante para el MIR y no nos lo van a preguntar, y las que sí son importantes son las que nos retrasen el cierre pulmonar y que por tanto hace que no solo con la inspiración escuchemos desdoblado ese segundo ruido. ¿Cómo puede ser esto? Pues en cardiología todo es eléctrico o es hemodinámico. Causas eléctricas que nos pueden hacer este desdoblamiento patológico del segundo ruido. Pues si nos acordamos, el sistema de conducción cardíaco está pensado para que cuando llegue el estímulo eléctrico al sistema His se activen a la vez los dos ventrículos y se contraigan de manera sincrónica. Aquí estaría el nódulo auriculoventricular, haz de His, rama derecha y la rama izquierda con sus dos fascículos. ¿Qué sucedería si nosotros tenemos un bloqueo en la conducción de la rama derecha, lo que llamamos un bloqueo completo de la rama derecha? Lo que sucede es que cuando llega el estímulo al nodo auriculoventricular no puede ir hacia el ventrículo derecho, va todo el estímulo hacia el ventrículo izquierdo, con lo cual luego tiene que ir despolarizando todo el ventrículo derecho por fibras que no son las específicas de conducción. Por tanto, lo que hacemos con esto es que el ventrículo izquierdo se active antes, el ventrículo derecho se activa después, retrasamos la sístole del ventrículo derecho y por tanto retrasamos el cierre pulmonar y oímos exagerado este desdoblamiento fisiológico. Las causas hemodinámicas que producen un aumento del desdoblamiento fisiológico son todas aquellas que de manera patológica sobrecarguen ese ventrículo derecho y que haga que tenga que prolongar su sístole para hacer un ciclo cardíaco. ¿Qué puede ser esto? Pues vamos a pensar en las más comunes. La estenosis pulmonar. En la estenosis pulmonar tenemos una obstrucción fija en la salida del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, para vencer esa resistencia, lo que tiene que hacer es prolongar su sístole para vencer esa gran dificultad que tiene. Por tanto, su sístole se alarga y va a cerrar más tarde la válvula pulmonar. ¿Qué más cosas?
la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es parecido a la estenosis pulmonar, lo que ocurre es que aquí la presión la hace la arteria pulmonar. Lo mismo, el ventrículo derecho le cuesta, al costarle tiene que alargar su sístole y se cerrará más tarde la válvula pulmonar. Esto en cuanto al desdoblamiento exagerado fisiológico que es patológico en el segundo ruido. Vamos a pasar al que llamamos desdoblamiento invertido del segundo ruido, que es que la válvula aórtica se cierre más tarde que la válvula pulmonar. Y lo mismo que en el primer caso, pudiera ocurrir que lo pulmonar se acercara, pero eso no es importante para el examen, y lo que sí importa es aquello que retrase el cierre aórtico. ¿Qué ocurre? Pues estamos en el mismo caso que arriba. Hay causas eléctricas y causas hemodinámicas. Y esto es muy sencillo. Si recordamos las de un sitio, vamos a recordar las del otro porque son las mismas, pero en el lado izquierdo. Causa eléctrica será el bloqueo de rama izquierda y las causas hemodinámicas, la estenosis aórtica y la hipertensión arterial. ¿Qué ocurre? Que nosotros cuando ponemos el fonendo en un paciente que tiene un segundo ruido desdoblado, no sabemos realmente en qué situación estamos. La maniobra que utilizamos es la inspiración. Con la inspiración, si nos encontramos en el primer caso en el cual hay un aumento del desdoblamiento fisiológico, lo que vamos a hacer es retrasar todavía más el cierre pulmonar, con lo cual el desdoblamiento es mayor. Si estamos en este caso, en el desdoblamiento invertido, por eso se le llama invertido o paradójico, porque cuando el paciente inspira, lo que hacemos es acercar el pulmonar al aórtico y ese segundo ruido se desdobla menos. Por tanto, nuestra pregunta, la respuesta 1 es correcta. En condiciones normales solo se escucha un desdoblamiento del segundo ruido con la inspiración. Eso es lo fisiológico, lo que hemos hablado. La respuesta incorrecta es la segunda. En general, el desdoblamiento invertido del segundo ruido se produce por aquellas circunstancias que retrasen el cierre pulmonar. Eso es lo falso. Lo que ocurre es que retrasamos el cierre aórtico, eso es lo más frecuente. La 3 es correcta. La inspiración es la maniobra más sencilla y útil para diferenciar el desdoblamiento fisiológico aumentado o el desdoblamiento invertido, por lo que hemos comentado. Al inspirar sabemos diferenciar uno del otro. La 4 es correcta y la debéis recordar porque es muy importante para el examen. Ante un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido hay que descartar una comunicación interauricular. De hecho, en un caso clínico, cuando os pongan un caso clínico muy largo en el cual os aparezca un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido, siempre tenéis que buscar en las respuestas la comunicación interauricular porque eso es cierto. Y la 5 también es correcta. Las causas más comunes de desdoblamiento invertido del segundo ruido son la estenosis aórtica severa y el bloqueo completo de rama izquierda, como hemos comentado.